el saber hacer de ese queso. También tenemos que tomar en cuenta los microorganismos que pueblan esa pasta de queso, esa corteza. La evolución físico-química y bioquímica que se da, sobre todo en quesos que se someten a maduración, como el queso cotija. Y otro factor muy importante son las características sensoriales que desarrolla cada uno de esos quesos y que los hace únicos. Para llevar a cabo esta caracterización, es importante señalar que el queso es un ecosistema donde tenemos factores bióticos, que son todos los microorganismos que están ahí dentro, y los factores abióticos, que van a coexistir con estos microorganismos y nos van a dar un producto final. El desafío es poder caracterizar esa complejidad que está en el queso. Evaluar de manera confiable la ruta y el destino de cada grupo de microorganismos. Estos desafíos de los límites, estos desafíos están limitados por la microbiología clásica o por la química clásica por la que se ha venido dando, ¿no? Pero ahora tenemos una necesidad de ir más allá, de conocer más profundamente el queso, y para ello surgen los enfoques ómicos. Estos enfoques nos permiten poder, todavía no en suma, poder responder a objetivos como son la mejora de cultivos lácticos para tener un mejor queso, una vida útil más larga, acelerar y mejorar la maduración y reducir el deterioro de nuestros quesos. Estos enfoques ómicos nos pueden permitir poder conocer más el queso y poder controlarlo mejor. El término ómica aparece en 1980 y se usa para referirse al estudio de moléculas. La primera ómica de la que se habla es la genómica. Esta apareció en 1986 y nos permite un análisis de secuencias de genomas completos. ¿Esto para qué? Para revelar la estructura genética y predecir las funciones codificadas en esos microorganismos. Para nosotros, los que nos enfocamos en los productos lácteos y en específico el queso, lo más importante son las bacterias acidolácticas, y la primera caracterización genómica se hizo en el 2001 y se secuenció el genoma de Lactococcus lactis. Esto abrió un panorama en las secuenciaciones de bacterias acidolácticas, y teniendo así que del 2001 al 2014 teníamos más de 30.000 genomas codificados de bacterias acidolácticas. Este tipo de análisis es importante porque, por ejemplo, se han hecho estudios donde se secuenciaron los genes de 213 cepas de lactobacilos importantes en los quesos. De ahí se identificaron genes que codifican 60 proteinasas. ¿Y por qué son importantes las proteinasas? Porque son esas enzimas que van a cortar las proteínas dentro del queso y nos van a dar cierto sabor, cierto aroma y cierta textura. También, a partir de este estudio, se logró identificar genes que codifican para 48 glicosidasas. ¿Y por qué son importantes las glicosidasas para nosotros los queseros? Son importantes porque tenemos carbohidratos en esto. ¿Y qué carbohidrato tenemos? La lactosa. A partir de la genómica, pues como el queso es un sistema demasiado complejo, pues surge también otro apoyo que es la metagenómica. Pero la metagenómica nos va a ayudar a conocer de manera completa y de manera global los genomas de los microorganismos que están en este queso. Entonces va a ser un apoyo aún más fuerte. En este caso, la metagenómica ha sido aplicada, por ejemplo, en un estudio de 60 quesos irlandeses, quesos duros, semiduros y frescos, y aquí el beneficio estuvo
consistió en que encontraron bacterias y géneros nuevos que no habían sido reportados en quesos. Por ejemplo, el género Prebotella, el género Agrobacter. Este tipo de enfoques también ha sido aplicado en el queso poro de Tabasco. Aquí se muestrearon cuajada, suero y queso, y encontraron pues genes de Streptococcus y de Lactobacillus. También se hizo otro estudio en 137 quesos de 10 diferentes países. Aquí encontraron 2 bacterias nuevas que no habían sido reportadas en quesos, que fue Llaniella y Nocardiopsis. Esta última importante porque es halotolerante y aparte tiene secuencias de genes que codifican para que produzca compuestos antimicrobianos. Entonces el mismo queso puede tener una defensa contra otras bacterias patógenas, lo cual resulta muy importante. Y pues de estos enfoques ha sido aplicado la metagenómica de shotgun, bueno, de escopeta se puede traducir, en queso cotija, un queso tradicional mexicano, y se aplicó en 25 muestras. Y aquí nos dio a conocer la capacidad metabólica que tienen las bacterias para actuar en el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y de ácidos grasos. Ellos también importantes para desarrollar sabor y aroma en el queso. Y también nos permitió conocer 3 especies más abundantes en el queso, que fue un Lactobacillus plantana, Leuconostoc mesenteroides y Weissella paramesenteroides. Todos estos, tanto la genómica como la metagenómica, nos permiten conocer el perfil taxonómico de la microbiota, o sea, los microorganismos que tenemos ahí dentro del queso, y nos permite conocer el potencial genético funcional. Pero necesitamos que esta predicción no sea solo in silico, o sea, quiere decir de manera simulada o en computadora, sino que necesitamos nosotros algo más, y ese algo más es la transcriptómica. Es un campo relativamente nuevo que nos proporciona un perfil preciso de la actividad funcional de una cepa microbiana. Estos estudios han sido aplicados, por ejemplo, en bacterias acidolácticas como Lactococcus, y nos permiten investigar a las bacterias, por ejemplo, cuando se someten a ciertas condiciones de estrés, ya sea de temperatura, de cambios de pH, estrés oxidativo o algunas otras. Al aplicar el Lactococcus, se descubrió que las respuestas al estrés oxidativo y a los cambios de pH va a estar determinadas bajo el control de una proteína. Esta es una proteína A que controla y regula de manera maestra el metabolismo de carbono. Se ha hecho también estudios de metatranscriptómica. Metatranscriptómica igual implica un enfoque global de todos los transcritos que se pueden elaborar en un complejo microbiano, en este caso el queso. El primer estudio hecho en este enfoque fue realizado en el 2014, y los autores monitorearon los perfiles de metatranscriptómica de 2 hongos. Estos 2 hongos participan o se encuentran en la corteza de un queso, en este caso tipo Camembert, que elaborado en Canadá. Entonces el resultado fue que al hacer los perfiles de los hongos Rheotrichum candidum y Penicillium camemberti, ellos encontraron transcritos relacionados con el metabolismo energético, es decir, con los procesos que las bacterias llevan a cabo para obtener energía. En este caso, la glucólisis, la vía de las pentosas fosfato y la fosforilación oxidativa. También detectaron liasas asociadas
el desarrollo del olor a col, el aroma a azufre y la producción de amoníaco. Esta última, la producción de amoníaco, muy importante cuando se trabaja con quesos madurados. Por ejemplo, en uno de mis trabajos teníamos una cava y dentro de la cava madurábamos queso. Entonces, al pasar demasiado tiempo en esta cava, el queso comenzaba a saturar la atmósfera de amoníaco. Entonces, tener conocimiento sobre todos estos enfoques es importante para cuando nosotros nos dedicamos a elaborar queso. El análisis de los genes y de los transcriptomas es útil, pero también, ¿de qué está constituido nuestro queso también? De proteína. Entonces, una aplicación tenemos aquí de otro enfoque único, que es la proteómica, una tecnología que investiga la estructura y función en conjunto de las proteínas que encontramos aquí. Se centra en el conocimiento de todas las interacciones que se generan, pues sabemos que las enzimas que producen los microorganismos y las que se encuentran dentro de nuestro queso son proteínas. También dentro de este enfoque pues está la metaproteómica. Esta metaproteómica también ha sido utilizada para hacer investigaciones, por ejemplo, en un queso brasileño artesanal, donde nos permite saber cuándo se ha sustituido la leche por suero. También otro estudio aplicó lisosomas durante la elaboración de un queso italiano que se denomina grana padano. Aquí la metaproteómica nos ayudó a que durante la investigación ellos encontraron que enzimas como la acetato-quinasa de Clostridium estaba asociado con este defecto, que es una hinchazón tardía, sobre todo en queso madurado. Entonces, al ellos haber adicionado lisosimas y haber aplicado la metaproteómica, encontraron específicamente que estas enzimas disminuyeron y entonces se disminuía el hinchamiento tardío. Es importante saber pues la cuestión de las proteínas, pero también existen otros metabolismos en nuestro queso, otros metabolitos, y estos metabolitos pues tienen otra óptica que las estudia. En este caso es la metabolómica, que nos da información sobre el funcionamiento de esos microorganismos que se encuentran en el queso y nos permite estudiar todas las interacciones que están dentro del mismo. Claro, todavía es de forma limitada. El metaboloma lo constituyen las familias de lípidos, grasas, proteínas, carbohidratos. Y esto va a ser estudiado por la metabolómica. Existen metabolitos endógenos, es decir, aquellos que van a producir los microorganismos que se encuentran en el queso. Y como son pues, azúcares, vitaminas, ácidos nucleicos. Pero también tenemos metabolitos exógenos, aquellos que vienen del exterior. En este caso, aditivos de alimentos, toxinas, medicamentos. Esta ómica se puede aplicar. Por cuestión de tiempo, es muy interesante todo lo que nos está diciendo, pero por cuestión de tiempo, le pediría por favor que empezara a rematar la conferencia, por favor. Entonces, podemos realizar metabolómica dirigida, no dirigida, que nos va a dar un panorama global de los metabolitos que están en el queso, y una metabólmica dirigida. Ya cuando conozco los metabolitos interesantes, pues me enfoco en ellos y los estudio. Entonces, hemos hablado ahora de todas las ómicas y cuánto nos pueden ayudar. Es importante, en este caso, para los investigadores, para las personas que se dedican a elaborar queso, apoyarse de ellos. La información que nos va a proporcionar nos va a permitir, si lo hacemos utilizando todos estos enfoques ómicos como una biología de sistemas, nos puede permitir ir más
con estos enfoques, todavía existen varias limitaciones, porque estos enfoques ocupan varias técnicas. En el caso de la metabolómica, ocupa resonancia magnética nuclear, ocupa cromatografía de gases, cromatografía de líquidos acoplada a masas, y estos estudios son costosos. Entonces, esta es una de las limitantes, las cuales pueden ser afrontadas considerando el impacto económico y la optimización que se tendría tanto en la elaboración de queso, en el caso que se pasteurice la leche y que se tenga que adicionar cierto cultivo con ciertas características. Pero es seguro que las investigaciones aplicando este tipo de enfoques y sobre todo el tener una biología de sistemas y que tanto la academia como los productores nos asociemos, esto contribuirá en gran medida al conocimiento, a la estandarización, a la diversificación y a la caracterización